Hola pequeños, bienvenidos. Nuestra clase de hoy se llama El pastorcito ungido como rey. David, uno de los personajes bíblicos más apreciados, era el menor de 8 hermanos. David era el hermano menor. Sus hermanos no lo consideraban importante. Los hijos mayores de la familia eran soldados en el ejército del rey Saúl, y a David lo mandaban al campo para cuidar las ovejas de la familia. Aunque David no era muy importante para su familia, Dios tenía puestos sus ojos en él. ¿Recuerdas a Samuel? Samuel era profeta y juez. Dios hablaba por medio de él. Cuando el pueblo pidió tener rey, Samuel fue quien ungió, como se hacía en ese tiempo. Samuel derramó aceite sobre la cabeza de Saúl. Esa era la señal de que Dios lo había escogido para que sea rey. Saúl era humilde al principio, pero se puso orgulloso y fue desobediente a Dios. El Señor lo desechó y escogió a otro rey. Una mañana, Isaí, el padre de David, recibió una visita especial. Era el profeta Samuel, que llegaba con el encargo que Dios le había dado. Los hijos de Isaí pasaron a saludarlo. Cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor, alto y de buen parecer, pensó que él era el que Dios había elegido. Pero no era ese. Dios le dijo: no mire su buena apariencia y lo grande de su estatura, porque así miran los hombres, pero yo miro el corazón. Uno por uno pasaron los hijos de Isaí, pero ninguno era el hombre que Dios había elegido. Entonces Samuel preguntó a Isaí si no tenía otro hijo. Ah, sí, uno más, el menor, dijo Isaí. Así que llamaron a David, que estaba en el campo cuidando las ovejas. Nadie le daba importancia al hermano menor. Qué sorpresa para David cuando su padre lo mandó a buscar, y qué sorpresa para Samuel cuando Dios le dijo que ese muchacho será el nuevo rey. David era joven, rubio y de buen parecer, pero no solo tenía rostro y ojos hermosos, sino también un buen corazón. Inmediatamente Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. Dios lo había escogido. ¿Crees que sus hermanos se preguntaban por qué Dios no los había elegido a ellos? ¿Cómo sabía Dios que David haría todo lo que él quería? Aparte de que el Señor sabe todo, Dios había visto que David obedecía a su padre y que cuidaba con cariño a las ovejas. David no se puso orgulloso, regresó al campo y siguió con su vida de pastor, cuidando amorosamente el rebaño. Los ejércitos de Israel y Filistea se habían declarado en guerra. Sobre un monte se agruparon los filisteos y sobre otro monte los israelitas. Entre ellos había un valle. El gigante Goliat, de 3 metros de altura, desafió al ejército de los israelitas. Saúl y su ejército tenían mucho miedo y nadie se atrevía a pelear contra el gigante. Los 3 hermanos mayores de David estaban en el campo de batalla, pero aún así ninguno de los 3 pudo pelear contra el gigante. Isaí mandó a David a que llevara alimentos a sus hermanos. David oyó los gritos de Goliat y se indignó. Yo pelearé contra ese gigante, dijo David. Saúl dudó de la capacidad de David, pero David le contó que había defendido a sus ovejas de las garras de osos y leones. Del mismo modo quería defender a Israel del gigante. Saúl le puso su armadura y David se sintió incómodo vestido de esa manera, así que se la quitó. Él no era un soldado entrenado para la guerra, sino un pastor de ovejas, que pasaba la vida cuidando de ovejas. Pero hizo lo que ninguno de los soldados de Saúl se atrevió a hacer: se enfrentó al gigante Goliat. Si te mides con un adulto, te darás cuenta de que aún no eres tan grande en tamaño, pero si aprendes a confiar en Dios y a obedecerle, serás un gigante que vencerá el pecado. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, dijo David, lleno de confianza al acercarse al gigante con su honda en la mano. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Cuando Goliat se levantó para ir al encuentro de David, al pastorcito valiente puso una piedra en su honda, la tiró con fuerza e hirió al gigante en la frente. Goliat cayó de cabeza al suelo. Dios miró el corazón de David y vio un gigante, alguien que lo quería obedecer y que iba a hacer todo lo que Dios quería.
Así Dios nos debe de ver a nosotros, como gigantes que obedecen su palabra y que estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pida que hagamos.